Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Cáncer. Mi queridísimo Cáncer, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. Lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. También me extenderé un poquito más en el trabajo porque así lo habéis pedido vosotros, Cáncer. Vamos a ir comenzando. Hablaremos también de tu lado espiritual, ¿eh? Y como siempre, recordarte que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Comenzamos con el trabajo y con los Cáncer que sí estáis trabajando. Vamos a ver, Cáncer que sí estáis trabajando. Vamos a ver cómo están las energías, Cáncer, que estáis trabajando. Te veo como que te sientes muy observado, que alguien del trabajo como que intenta que no avances o algo por el estilo. Esto es un sentimiento que tú tienes, Cáncer. De todas maneras, te voy a decir, Cáncer, todos los que estéis esperando renovaciones, hay renovaciones, ¿bien? Cáncer, que estéis esperando una subida de sueldo. Dice, esto está todavía muy confuso, pero sí se puede dar a lo largo del mes de mayo. Ahora no es posible, pero a lo largo del mes de mayo sí es posible, ¿bien? También los Cáncer que estéis esperando cambios, porque vosotros queráis cambiar de trabajo, en el mes de mayo también tendréis la oportunidad de cambiar de trabajo, ¿eh? Así que Cáncer, yo te diría que no le prestes mucha atención a esta persona, bueno, no le prestes mucha atención, que no te incomode esta persona, que mira que se avecina una renovación para ti, lo que estáis esperando es renovación, y en cuanto a la subida de sueldo se daría en el mes de mayo, ¿eh? Vamos a seguimos con los Cáncer que no estáis trabajando. Vamos a ver. Cáncer que no estáis trabajando. Los que no tenéis trabajo, Cáncer, os veo en comunicación con un familiar vuestro que os quiere ayudar, echar una mano en el tema del trabajo. De hecho, os veo mucho de vosotros como trabajando con este familiar durante un tiempo. Aunque aquí tengo que decirte, Cáncer, que posiblemente no haya una formalidad, ¿bien? Para otros de vosotros, dicen la posibilidad de cuidar a alguien. La posibilidad de cuidar a alguien. Cáncer, esto es un trabajo igual, lo que no me sale es la formalidad, ese contrato. Cáncer, que estéis esperando noticias de un conocido vuestro, noticias de trabajo. Dice, esto está todavía un poquito lejos, ¿bien? ¿Por qué? Porque el lugar donde está trabajando esta persona, esa empresa tiene que estabilizarse un poco para meter a gente nueva. Entonces tendrías posibilidad, pero más adelante, y yo te diría que de cara al mes de junio aproximadamente. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Cáncer, con los que tenéis un negocio. Vamos a ver. Cáncer que tenéis un negocio. Estás luchando contra una posible pérdida, Cáncer. Sí puede ser que haya una pérdida de dinero a día de hoy, pero también veo como a raíz de esta pérdida de dinero en tu negocio, tú haces un cambio importante y es un cambio positivo, es un cambio que ten en cuenta que te ha costado mucho trabajo tomar esta decisión, pero quizás que sea lo mejor para tu negocio, Cáncer, ¿eh? Así que aquí lo que te dicen las cartas, no te pienses más ese cambio, dice, y hazlo lo antes posible porque será algo positivo para tu negocio, por lo menos vas a evitar tanta pérdida, es lo que están diciendo aquí, ¿eh, Cáncer? Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Cáncer. Ahora sí, con tu economía.
Cáncer y tu economía. Los que estéis esperando dinero relacionado con una vivienda o algo por el estilo, dice que puedes comenzar a ponerte un poco nervioso con esta situación, pero ese dinero llega. ¿Qué es lo que pasa? Que ese dinero llega en dos partes, llega en dos veces, así que no te adelantes a los acontecimientos. Los cáncer que estéis esperando otro tipo de dinero, ¿bien?, que sea relacionado con lo familiar o algo por el estilo. Aquí dicen las cartas que hay un hombre en concreto, cáncer, que no deja que eso pase, ¿no? Que tiene esto estancado, ¿ven? Como que no quiere que llegue este dinero o que salga a la luz algo, ¿bien? Cáncer que estéis a la espera de noticias de dinero relacionadas con bancos y demás. Se os van a pedir como más documentación, ¿bien? Os van a dar una solución, que no es la solución que tú quieres o que tú esperabas, pero también es una buena solución, es lo que dicen las cartas. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Cáncer, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Cáncer que estáis solteros. Cáncer que estáis solterísimos. Vamos a ver. Cáncer que estáis solteros. Mira, yo ahora mismo os veo en una situación buena en vuestra vida, un encuentro con vosotros mismos, que esto es algo muy positivo, ¿bien? Pero también dicen, hablan las cartas de cara a futuro de una persona que llega a tu vida, que es una persona que en un principio tiene ciertos problemas como para tener una relación o algo por el estilo. Es una persona que le va a costar un poquito avanzar, encontrar ese equilibrio, pero también es una persona que a mí me la simbolizan como que será alguien muy importante en tu vida. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Cáncer. Esta persona es una persona un poquito más joven que tú, Cáncer, puede ser que tengas cargas familiares. Dice, y en el momento que a ti te conoce esta persona y se siente que no puede avanzar porque recién está volviendo a hablar con una persona de su pasado. Claro, que no contaba con que tú aparecieras en su vida y esto se lo descuadra todo, ¿no? Le rompe todos los esquemas. El que tú aparezcas en su vida, justo en este momento, dice, le rompe todos los esquemas. Dice, pero llega un momento que esta persona no puede seguir en esa situación y tomará sus decisiones, ¿vale? O sea que hablan de decisiones tomadas en toda esta historia. Vamos a ver qué más. Cáncer. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer, que estáis solteros. Decisión que tomará esta persona. Con la persona del pasado, finalmente, las cartas dicen que se da cuenta que lo que tiene más es un apego de costumbre, del tiempo que han pasado juntos y demás, que no es un amor, que no es amor verdadero lo que siente hacia esta persona. Y esto es algo que a lo largo de la historia te lo va a hacer saber, ¿vale? No creo que se demore mucho en el tiempo la toma de esa decisión, porque no veo a esta persona en la condición de estar entre dos personas. No lo veo a alguien de esa condición, en este caso. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer, solteros. Es como... Dice, como que todos los planes que tenía en su vida cambian cuando tú llegas. Cambian, pero cambian por completo. Y es como que tú le aportas a esta persona pues eso, un renacer, una motivación, algo que no tiene con la otra persona ya. Date cuenta que la otra persona es una relación que ya viene de mucho deterioro. Cáncer. Entonces, esto no lo tiene con la otra persona.
Vamos a ver qué más. ¿Cuándo llegaría esta persona a tu vida, Cáncer? Cáncer, veo muchos de vosotros que esta persona llegaría a tu vida antes de 1 mes y medio, ¿eh? Para muchos de vosotros puede ser que llegue antes de la fecha que yo estoy indicando. O sea, puede ser que llegue incluso en semanas, ¿eh? Es una persona muy importante en tu vida. Es una persona que reúne los requisitos que tú has estado esperando de alguien, que tú has estado buscando en alguien. Así lo están simbolizando las cartas. Vamos a ver qué más. Estáis destinados, ¿eh? Estáis destinados, Cáncer, así que por muy difícil que esto parezca en un principio, dice, por muchas vueltas que se le dé a esto, esta persona dejará a esa persona del pasado y estará contigo, así lo dicen las cartas. Ya me contaréis, Cáncer. No te me vayas, solteros, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Cáncer que estáis casados, los que estáis en convivencia y Cáncer que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Veo muchos cambios en tu relación, Cáncer. Veo muchos cambios, aunque tengo que decir que los cambios que se estén dando ahora mismo o que uno de los dos esté experimentando, tienen sus consecuencias. Las nuevas experiencias tienen consecuencias positivas o negativas, dependiendo cómo sean. Eso es lo que dicen las cartas. Vamos a ver qué más. ¿Por qué están diciendo esto? Vamos a ver. Dice, el volver a hablar con una persona que trajo en su momento problemas a tu vida, dice, y creer que esto se puede mantener en la clandestinidad, dice, es un error. Y esto es lo que va a pasar aquí. Esto puede ser un error, esto puede estancar tu relación, Cáncer. Entonces esta persona con la cual se vuelve a hablar, a mí las cartas me la simbolizan como alguien que puede estar muy relacionado con el trabajo de algunos de los dos, ¿bien? Y que son comunicaciones que de una manera o de otra nos generan una ilusión. Pero esto sale a la luz. O sea, esto puede poner puede poner a la otra persona a ponerte a ti o al que esté haciendo esto a tomar decisiones, ¿vale? Vamos a ver qué más. Dice confusión en uno de los dos comienza a ver cosas, además que este tipo de cosas se notan, esto se nota, empiezan a ver cosas, confusiones, que la pareja quiere vivir otras cosas, quiere salir como antes no salía, quedar con gente que antes ni siquiera quedaba, cosas así. O sea, entonces nos vamos a dar cuenta en este aspecto, Cáncer. Vamos a ver qué más. También os voy a decir que esto se sabría por una amistad, por una persona conocida, ¿vale? O sea que estas comunicaciones no pasarían desapercibidas, ¿vale? Dice que en las cartas que si esto sucede así como lo estamos viendo, ¿bien? Que uno de los dos daría un paso que nunca antes había dado. Y es un paso que es una situación de elección. Hay que elegir. Y esto antes nunca había pasado. Así que hay que tener mucho ojo con esto, Cáncer. Y tener muy claro qué es lo que queremos vivir con la pareja. Qué es lo que, con quién queremos estar.
Sobre todo eso, ¿con quién queremos estar? Vamos a ver qué más. Yo no he visto una separación, ¿eh? Yo he visto primero este acontecimiento que puede pasar aquí. No todos vais a estar en la misma situación, ¿eh, Cáncer? Los que no os sintáis identificados, pues ya sabéis que podéis mirar vuestro signo ascendente. También dicen las cartas que aunque esto suceda así, pues habrá una reconciliación, se perdonará, pero que muchos de vosotros con el tiempo os daréis cuenta de que es un amor no correspondido. Y posiblemente con el tiempo, si toméis esa decisión ya más plena, más contundente, no plena sino contundente, de separación. Esto pasaría en un futuro, no ahora. Ya me contaréis, Cáncer. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu mensaje especial del amor. Cáncer y tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. Cáncer, libérate de todo lo que te genera dudas en tu vida amorosa, Cáncer. Ese es el mensaje que te dan las cartas. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, Cáncer. Seguimos con tu salud. No te me vayas, que vamos a hablar también de tu lado espiritual. Y te voy a dar otro mensaje. Cáncer y tu salud. La garganta, Cáncer. Debes de cuidarte mucho la garganta y todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso. Como siempre te digo, Cáncer, ya sabes que yo no soy médico. Vamos a seguir. Ahora sí, Cáncer, con ese lado espiritual, y ya sabéis que este mensaje será solo para las personas que identifiquéis a este ser querido, conectéis con el mensaje, ¿eh? Vamos a ver, Cáncer. Estoy viendo aquí, se me está mostrando como un hombre, pero se me muestra un hombre joven de unos 40 años aproximadamente. La piel blanca. La letra C se me muestra mucho con esta persona. Me muestra como que es una persona o era una persona muy sentida, ¿no? Una persona muy sentimental. No sé a dónde. Esta persona cuando estaba en vida te llevaba a algún lugar a ver algo. Te llevaba de noche a un lugar a ver algo en concreto, ¿no? Me muestra mucho esa situación, como que te llevaba a ese lugar a que vieras algo en concreto. Me salís mirando para arriba. Una persona muy protectora, ¿eh, Cáncer? Una persona muy protectora, y me sale aquí al lado de otras dos personas. Como que esta persona siempre está protegiendo a dos personas en concreto, ¿eh, Cáncer? De todas maneras, Cáncer, como siempre te digo, si has conectado con este mensaje, siempre os digo que intentéis contactar con este ser querido a través de los sueños. Los que no, ya sabéis que este mensaje no es para ti. Vamos a seguir, Cáncer, con tu mensaje general. Cáncer y tu mensaje general. La estabilidad que tú estás intentando coger en tu vida, Cáncer, dice, debes de seguir el mismo camino, pero debes de evitar, para mantener esa estabilidad, contacto con ciertas personas. Cada uno que lo aplica a su historia. Cáncer, el número 82 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte, Cáncer, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.